Buenas noches, mis queridos amigos, soy Esther, bienvenidos a una nueva lectura. Muchísimas gracias por estar aquí, sé que ha pasado un tiempo, pero sabéis que vuelvo y voy a estar haciendo más lecturas periódicamente y también los horóscopos que os prometí hace ya un tiempo que los haría, pues estarán. Así que gracias de corazón por haber compartido conmigo y con todos los que entran al canal vuestras historias, amor, cariño, vuestras suscripciones, likes. Gracias de corazón por hacer de este nuestro canal una puerta al amor y a la esperanza. Yo lo creo y sé que vosotras y vosotros que estáis también al otro lado también. Esta noche, como sabéis, es muy especial. Estamos en San Valentín, yo estoy grabando antes, pero necesito que esta lectura esté para hoy, amigos míos, y voy a traeros unos mensajes increíbles de vuestra alma, llama gemela, y estoy muy contenta de poder hacerlo porque ya llevaba unos cuantos días y sé que vuestro amor está aquí y a través de vuestros guías espirituales van a conectarse con todos vosotros y vosotras para haceros llegar lo que sienten. Seguid mis consejos. Todo es posible, os lo digo siempre. Manteneos positivas, positivos y creed firmemente que el amor existe y es eterno, amigos míos. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo, debéis escribirme a mi mail o al WhatsApp que voy a dejar en mi caja de descripción. Ya yo os informo sobre el coste que tiene, cómo hago las lecturas y sabéis que siempre contáis con asesoramiento personal en todo momento. Y también hago rituales. La magia es poderosa. Y aquellos que consultéis conmigo, os doy también una serie de herramientas mágicas que son de ángeles y arcángeles que pueden conseguirlo todo para vuestro bienestar, salud, negocios, amor, que haya más pasión, lo que sea, yo os lo daré. Y en esta tirada voy a dar gracias también a una buena amiga del canal que se llama Zoila Ana Silva. Como veis aquí, es que os voy a enseñar lo que me ha regalado. Se lo dije por WhatsApp. Zoila, tengo que darte las gracias porque esto ha sido demasiado. Un regalo muy, muy hermoso. Bien, pues ella ha hecho con todo su amor estas joyas. Completamente a mano, como veis. Unas caracolas. Le dije, me encanta el mar. Ya lo sabéis también vosotros. Y me ha hecho varios collares. Son lindísimos. Una belleza. Y unas pulseras. Llevo esta puesta. Y una tobillera también. Desde aquí quiero darle las gracias a Zoila. Porque esto ni me lo esperaba. Ha sido toda una sorpresa. Y sé que lo ha hecho con todo su cariño y yo lo recibo con todo mi corazón. Muchas gracias, Zoila. Y bien, amigos, pues hoy voy a hacer, como os he dicho, esta tirada tan especial, atemporal, para todos los signos. Recordad que tampoco hay es para un tipo de relación, sino que mi baraja, para los que la conocen ya, contiene 120 cartas y puede hablarme de todo tipo de situaciones. Puede ser que sea esa persona que conocéis, que ya habéis tenido una relación, que esté a distancia, que todavía no hayáis tenido vuestro primer encuentro, vuestro exmarido, exmujer, todas las relaciones. Esta es la primera baraja con la que voy a trabajar. También con mi oráculo de mensajes de almas y llamas gemelas para saber directamente qué piensa esa persona. Y voy a ir dejándolas aparte para poder trabajar mejor. Tengo una baraja de tarot. Se llama Vagabond. Y vamos a obtener más respuestas todavía. Van a ser muy claras las cartas, amigos. Tengo para el final 3 opciones y esta vez voy a utilizar una nueva baraja. Esta es una baraja en inglés, pero como ya sabéis, aquí hay imágenes muy literales, se entiende perfectamente.
Y de las 3 opciones voy a elegir una carta de esta baraja, que es de amor. Una baraja hermosa, muy hermosa, amigos. Y tengo esta también que es mía, de deseos. Y voy a utilizar 100 cartas porque hay otras que no se pueden mostrar aquí. Y elegiré una carta de esta baraja y otra de estas. Y serán 3 opciones para el final, para que sea aún todavía más personal. Bien. Lo primero que voy a hacer es, como siempre, aunque ya lo he hecho antes, casi se me olvidaba que voy a sacar primero las iniciales. Las iniciales para todos vosotros. Y aquí también tengo, para que lo veáis, las etiquetas con todos los signos del zodiaco. Vamos a ver. Voy a decir... Voy a ver que salgan estas letras. La Z, la I, la X, la B, la L, la D, la F, la G, la R, W, M, H, Y. Quiero que me digáis en comentarios si corresponden a vuestra persona, nombre, apellidos o los vuestros. O quizás puede ser algún tipo de objeto, recuerdo que tengáis esa persona que sea importante. No solamente pueden ser vuestros nombres y apellidos. Y ahora sí, amigos, voy a empezar con la tirada. Voy a invocar delante de vosotros y os imagino siempre todo lo que me habéis contado. A veces me escribís diciendo: Esther, te echamos de menos. Yo también. Por eso ahora se me nota que estoy muy contenta. Voy a invocar a Dios, a mis ángeles, arcángeles, guías espirituales, para que me traigan para vosotros luz, verdad y justicia. Y siempre pido la unión para todos vosotros. Porque si estáis aquí, no es una casualidad. Habéis llegado a este vídeo para recibir ese mensaje que tanto necesitáis, de aliento, de esperanza. No os rindáis. Voy a barajar y sabréis que voy a tomar las cartas que salten de la baraja. Y voy a preguntarle, amigos míos, ¿qué siente esa persona por vosotros? ¿Cómo os vio la última vez? ¿Qué le gustaría deciros? Estas son las preguntas que yo tengo en la mente. Como sabéis que hay muchas cartas, para salir lo que necesitéis saber. Es así como funciona el tarot. ¿Qué siente esa persona por vosotras y vosotros? ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? Primera carta, amigos, de tantas que hay hoy, en un día tan especial de amor. Aunque ya sé que todos los días para mí y para vosotros son así. Asunción, el universo. Mirad, tengo aquí a las estrellas. Inspiración divina. Esta es una carta prácticamente muy parecida a la estrella, con muy buenas noticias para todos vosotros. Escuchad, manifestación, esperanza, milagros. Esta es la primera carta. Tienes poder para crear tu realidad. Medita para enviar amor incondicional a tu gemelo. Tu vibración atraerá lo que quieras en esta tercera dimensión. Una carta muy vinculada con la quinta dimensión, donde podéis sentir el alma de la persona que amáis
y también con la ley de asunción, de la que tanto os he hablado, porque lo que vosotros creáis en la imaginación, en vuestra mente, desciende a esta tercera dimensión. Esta es solamente una de las tantas que hay, amigos míos. Abríos al universo. Por eso yo puse esta foto de una chica que con sus brazos abiertos deja que todo el cosmos la inunde. Sentís la presencia de la persona que tanto amáis, por eso estáis aquí. Os podéis comunicar con él o con ella. Sentís su alegría o su tristeza y estáis esperando una respuesta. Habéis buscado incluso en vídeos, en libros, en internet, qué es lo que os está sucediendo. Aquí todos somos uno. Las respuestas no solo están en el universo, sino en vosotras mismas. Brillad. Porque encontrar a vuestra alma o llama gemela os ha abierto a este despertar espiritual. Esto no es una coincidencia. Hay tantas personas en el mundo que sentimos lo mismo porque es real. Primera carta. El universo, guías espirituales, la divinidad aquí mismo. El cosmos. Voy a seguir. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? ¿Qué siente esa persona por vosotras y vosotros? ¿Qué siente esa persona? Chakra raíz. Mirad lo que hay aquí. Una tirada que veo con mucha espiritualidad. Primera carta. Practicad también la ley de asunción. Creed lo que ya sois. Si amáis a ese hombre, esa mujer, ¿qué debe de ser para vosotros ahora mismo? Vuestro marido, vuestra esposa. Creedlo firmemente cada día. Soñad con él o con ella. Imaginad que habéis salido, estáis en un restaurante, estáis en una playa, en vuestra casa viendo una película, que podéis sentir su aroma, sus palabras, la entonación de su voz, cómo os abraza. Necesito que hagáis esto, es un ejercicio. Pero de vuestra mente ocurrirá. Y un día me diréis, Esther, todo lo que estuve imaginando con esta persona me está pasando. Eso es lo que os dicen vuestros guías espirituales. Segunda carta. Chakra raíz. Tierra. Kundalini. Debes equilibrarlo para hacer vibrar a los demás chakras. Conéctate con la tierra, medita y haz ejercicio. La naturaleza es tu mejor aliado. Lograrás optimismo y vitalidad. ¿Cuántas personas de aquí hacéis meditación? ¿Reconocéis que esta chica tiene aquí un tatuaje? Es una serpiente, la serpiente que está enrollada en nuestra columna vertebral. La que cuando despertamos el chakra raíz, que es el que está más vinculado a nuestros instintos de supervivencia y de sexualidad, despierta a los demás. Es necesario que hagáis esto para encontraros con vuestra alma o llama gemela. ¿Y por qué os lo digo, amigos? Porque muchas veces pensamos que no debemos hacer nada más que esperar, y no es así. Debéis enfocaros en vuestro propósito de vida, en crecer, en obtener conocimiento, en ser felices, ahora. Hay un viaje espiritual y de crecimiento personal para estar con la persona que amáis. Y da sus frutos. Dejad que todos los chakras vibren, se abran. Sentid. ¿Qué siente esa persona por vosotras y vosotros? ¿Qué siente esa persona?
¿Qué siente esa persona por vosotros y qué ocurrirá? Rey de copas. Tengo aquí al primer signo de la tirada, Acuario. Quiero que me digáis ya ahora mismo en los comentarios que paráis el vídeo y quiénes sois, Acuario o vuestra persona. Tirada muy espiritual. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Su amor profundo de toda la vida. Aquí tengo hasta el mismísimo Rey de Copas. 2 cartas, 2 consejos muy grandes para vosotros, donde esta persona está conectada en la 5ª dimensión, y no en cuerpo físico, sino su alma. Sanador, compasión, amor, protección. Tu gemelo te envía toda su energía y amor para que estés bien. Confía en sus sentimientos y en la oportunidad que te da para sanar. Una tirada, como os he dicho, que os engrandece. Esta persona os está protegiendo. En la distancia, sé que habrá personas que estéis físicamente con quien queréis, aunque deseáis saber más de vuestra relación. Otras todavía no habéis conocido a esta persona que amáis. No importa. Esta persona os ama. Y ha sido muy directa esta tirada. Desde la primera carta lo he sentido. Y cuando tengo el Rey de Copas aquí, que yo simbolicé en esta carta, como veis aquí, es un doctor o doctora con una rosa que simboliza la fuerza, amor y pasión por todas vosotras. Porque es una persona que os está cuidando desde la distancia, os piensa todo el tiempo, tiene esa copa en la mano, que esta sí representa su corazón. Y puede que me digáis que esta persona ni siquiera os ha confesado su amor, o que está distante, que no habla, que no os ha respondido a los mensajes, que alguna vez os bloqueó. Mirad. ¿Cómo va a ser casual que estéis aquí en esta tirada y yo os esté diciendo que esta persona os ama? Con este maravilloso Rey de Copas. Es verdad, él no toca el agua. Es una persona que puede ser mayor, o si no lo es, por ejemplo, si tiene menos de 30 años, tiene responsabilidades, puede que tenga miembros de su familia a su cargo, incluso de su negocio, mande sobre otras personas, es poderoso, pero lo que más le importa es su familia. Es alguien al que le gustan, o si es mujer también, no importa, mucho los niños, pueden ser nietos, le gusta también la naturaleza, está muy conectado también con la Reina de Copas, con el mar. Lo que pasa es que no está mostrando emociones, no lo dice abiertamente, te quiero. ¿Veis, amigos? Es que me estoy emocionando, pero hoy en San Valentín y estas cartas con chakra raíz, el Asunción, con el universo allí delante y esta rosa roja. Si hay alguien en el tarot que a mí me gusta, y os lo voy a decir sin tapujos, el Rey de Copas y el Caballero de Pentáculos, porque son 2 figuras que van a por todas. Esto es lo que quiere deciros esta persona. Te quiero. Y no sé siquiera cómo no te lo he dicho antes. Incluso no sé si te podré haber perdido. Pero tú representas para mí el amor de todas mis vidas. Y no lo comprendo. No comprendo por qué te amo tanto. Pero hablaré contigo. Aunque esté en la distancia, lo hará, amigas mías y amigos. Grandísimo, grandísimo rey. Y es alguien que está pensando mucho en el pasado. Voy a poner aquí a Escorpio. Qué maravillosa tirada. Mirad, mucha pasión entre los dos. Si no ha habido contacto todavía íntimo, lo tendréis. Es alguien que, como veis, está conectado también a vuestros sueños. Muy hermoso.
Y lo que más siento es que a veces no hablemos de nuestros sentimientos, que dejemos escapar a la persona que amamos. Os dije una vez en una tirada que no os dé vergüenza ni miedo decirle a una persona que la amáis. No esperéis, por orgullo, por ego, que esa persona vuelva y os pida disculpas, tenga que deciros que os ama. El alma no piensa en eso. El alma solo desea ser amada, encontrarse. ¿Creéis que después de tantos años que hemos recorrido vidas pasadas, es importante no escribir un mensaje en una red social? Yo creo que no. Abrid vuestro corazón. Dejad que vuestras emociones hablen. Hacedlo con estas meditaciones. Que sea vuestra alma la que ame y la que hable, no el ego. Y si esa persona me está escuchando, porque a veces también puede entrar la contraparte, no perdáis la oportunidad en esta vida de estar con la persona que es para vosotros y vosotras. No debéis esperar más vidas. Puede que también con ese rey de copas hable para personas, hombres, mujeres, que hayáis estado casadas, casados, tengáis hijos. Quiero que me digáis en comentarios si estáis en una relación en este momento o incluso podéis estar separados. ¿Es alguien familiar? Familiar me refiero a que ha podido estar casado o casada. Y se preocupa mucho no solamente por su familia, sino es alguien que tiene muchos amigos. Aunque su corazón solamente es para una persona. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué mensajes tienen este día de San Valentín? Estoy muy emocionada, amigos. Amor, muchísimo en esta tirada. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? ¿Y qué mensajes tiene? ¿Qué siente esa persona durmiendo? ¿Qué os he dicho? Es que cuando veáis la tirada, porque yo lo estoy sintiendo, desde la primera carta os he dicho la quinta dimensión, la cuarta estamos hablando de los sueños, pero es que sabía que esta persona y tú ya os estabais conectando a un nivel espiritual. Aquí está nuestro subconsciente también, porque esta persona, qué maravillosa carta, está soñando porque quiere, porque cada vez que se va a dormir, piensa en vosotras. Os voy a leer sueños. Mirad qué dos cartas. Sueños, conexión, pensamientos. Ellos te aman y te buscan cuando van a dormir. Están soñando repetidamente contigo para sentir tu presencia y enviarte mensajes. 120 cartas. Mirad lo que tengo aquí. Maravilloso. Cuando hice esta carta, y quiero que me digáis ahora mismo en comentarios, para que no se os olvide, porque habrá muchos mensajes en la tirada, ¿quiénes de vosotras estáis soñando con esta persona? O cuando os vais a dormir, sentís que esta persona os piensa. Es durante la noche. Porque es cuando dejamos salir nuestro subconsciente y tenemos un encuentro más íntimo con nosotros que durante el día. Porque estamos haciendo otras cosas, trabajando con la familia, pero en la noche estamos a solas. Mirad lo que hace él. Yo puse esta foto porque me pareció muy hermosa, donde él abre una especie de cielo, de nubes, ¿no? Y va a sumergirse dentro de las estrellas y este planeta, porque
No sé si es una fotografía donde aparece un sol, un planeta, pero creo que está como en otro mundo. No es la Tierra. Está buscándoos a lo largo de todo el universo. Una carta que guarda mucha relación con esta. Osama. Está conectado en la quinta, cuarta, en muchas dimensiones. Os recuerda siempre. Aunque no lo diga, aunque esté permaneciendo en ese estado de incluso que parezca que está abstraído, que no responda a un mensaje, no importa, os piensa todos los días. Estáis en su corazón. Y está buscando un encuentro. Y por la carta del chakra raíz y esa energía del fuego, también íntimo. Mirad todo lo que está haciendo esta persona. Durmiendo contigo, amor. Sabéis que mi baraja no es casual tampoco. Cuando soñamos con una persona, no me refiero a una vez, sino se vuelve un sueño muy recurrente, es porque esa persona ha puesto su energía y pensamientos en vosotras y vosotros. Aquí está. No se puede esconder el amor. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? ¿Cómo os vio la última vez? ¿Qué desea deciros? Vamos a ver, amigos. ¿Qué siente esa persona? Como ya hemos visto, un infinito amor que viene de vidas pasadas. Estáis conectados. Creed en vuestros sueños porque no solamente os hablan del subconsciente. Noche oscura. Yo recojo todas vuestras energías. Decidme ahora mismo quiénes os sentís así, incluso hasta cansadas, sin tener esperanza y sin saber el rumbo de esta conexión. Colapso, separación, crisis existencial, sientes un profundo vacío y desconexión del mundo. Fluye, crece espiritualmente y renacerás. Tu llama gemela siempre está contigo. Una carta que, como veis, está muy unida a la primera asunción, porque me está hablando de una persona que no sabe hacia dónde se dirige su vida, que no entiende el poder de esta conexión. No debéis sentiros solas ni solos, ni tristes, porque os he explicado muchas veces que esto no es un camino de sufrimiento, sino de despertar, de reencontraros con vosotras mismas. Lo que ocurre es que cuando nacemos olvidamos por un tiempo quiénes fuimos, y luego a lo largo de nuestra vida y sobre todo cuando conocemos a nuestra alma o llama gemela, se empiezan a despertar en nosotras y nosotros una serie de emociones, percepciones que nunca habíamos sentido antes. Y esto puede llevarnos a una noche oscura. Sí que hay personas que lo llevan así, un poco mal, podría decirlo, ¿no? De esta manera, donde ha habido muchas lágrimas, muchos años de separación incluso. Ha habido matrimonios que no han funcionado, incluso puede que haya hijos por medio, pero estamos vivos y no es hora de rendirnos. No podemos hacerlo, amigos míos. Hemos de seguir. Es una carta que nos habla de la esperanza. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras y qué va a ocurrir? Paje de pentáculos. Tenemos aquí a los signos de tierra.
Capricornio, Virgo y Tauro, con esta maravillosa carta que es calidez. Mirad, ¿qué consejo nos dan las cartas? Hay que salir de aquí. No será para todas las personas que me escucháis. No hay noche oscura. Hay una apertura de luz. Eso es lo que hay en esta conexión. Y vuestra alma llama gemela está a vuestro lado. No importa que la veáis físicamente. Os está ayudando en todo este proceso. Él o ella os despertaron y ahora estáis aquí. Todo os ha conducido a un encuentro, a estar viendo estas tiradas, a encontrar información. ¿Por qué? Porque esto es muy real. Es muy real y tiene un fin en la vida. Amar. Calidez. Ternura, protección, seguridad. Te sientes amada y segura con tu gemelo. Él es tu hogar y marido para toda la vida. Vuestra unión será placentera en todos los sentidos. Es que mirad, amigos míos, estoy soñando contigo. Eso es lo que quiere decirte. Y sé que tú también. Aunque no me lo digas. Te amo. Y de la forma que podría hacerlo también un niño, con la gran pureza de corazón. Aquí tengo un rey y tengo un paje. ¿Quiénes de aquí tenéis niños, niñas, nietos? Porque aquí me está hablando de alguien que es un niño, un adolescente, y también que os quiere dar esta gran moneda que es el pentáculo, no solamente algo material, sino su alma. Así se siente. A quienes os gustan los animales, no importa que sean perros, también todo tipo de mascotas. Quiere veros así, os he dicho que encuentros íntimos. Echa de menos vuestra mirada y vuestra sonrisa. Mirad a esta chica aquí como está y él tan a gusto con ella. Quiere estar con vosotras y vosotros, pero más bien en un entorno cálido, acogedor, un hogar, vuestra casa. ¿Qué os dije tantas veces de las vidas pasadas, de lo que representaba un hogar? Pues el hogar es esta persona, su alma y la vuestra juntas. Y siento también, con este paje de pentáculos, si hay una sombra, es que puede estar un poco aferrado a la vida material. Quiero que me digáis si es alguien que trabaja mucho o que le gusta alguna pasión determinada, que le lleve mucho tiempo, porque el paje de pentáculos, si tiene algo, es que puede aferrarse demasiado. Pueden ser amistades, algunos proyectos. Y recordad, el pentáculo no solo representa los bienes materiales, el dinero, finanzas, negocios, sino el alma. Dios nos dijo, no lo olvidéis. Por eso está en el centro de la moneda. Y aquí está esta persona que tiene muchas ganas de estar con vosotros, de abrazaros. Y tengo aquí a los signos de tierra. ¿Quiénes sois? Luego me lo diréis en comentarios. Bien. Amigos, ¿cómo se siente? No puede dormir. 2 cartas tenía. Bueno, tengo aquí. Durmiendo y separación. 9 de espadas, Géminis. Es alguien, mirad, os sueña y no duerme, pensando en vosotras y vosotros. El mago. Tengo ahora mismo. Estoy emocionada, contenta por volver a grabar y por estos mensajes. Mirad. ¿Quiénes de aquí sois Géminis o tenéis vuestro ascendente, signo lunar o vuestra persona? Así se siente. Insomnio, pesadillas, 5ª dimensión, otra vez se repite como en la primera carta. Terceras personas, no tienes contacto con tu gemelo y te sientes vacía, no puedes luchar en esta tercera dimensión, busca tu propia felicidad. Es alguien que, como veis, hay un espejo y una chica que se siente muy vacía y desesperada. Puede que también
esté hablando de vosotras, pero esta persona tampoco lo está pasando bien. Por las noches piensa demasiado, se despierta, está confundida. Esto es lo que pasa en el 9 de espadas. Y se puede superar, porque el 9 de espadas es otra de las cartas que, aunque parezca muy dura y salga con todo un telón, paredes negros, hay una colcha que yo ya he explicado que está sobre la cama de esa persona, con flores de mucha fuerza y también todos los símbolos de los planetas y del zodíaco. ¿Por qué? Porque representa a todo nuestro dolor. Nos quiere decir que no estamos solos. Y si estáis aquí y me escucháis, ¿pensáis que nadie os entiende? No solamente yo, sino todas las personas que están viendo vídeos lo hacen. Si os sentís así, quiero que os despertéis, que os apeguéis, no con ansiedad, no con la sensación de tener un capricho, no, que os apeguéis a vuestra alma. Porque el 9 de espadas también se supera, como todas las cartas. El tarot nos habla de la esperanza. Pues aquí tenéis a alguien que no ha superado la separación, si ese es el caso, y que se siente completamente perdido. Un rey de copas que no encuentra el equilibrio sin vosotras. El mago. Tengo aquí al planeta Mercurio, ya me está hablando de comunicación, puede que haya mensajes, viajes, de Virgo y de Géminis. Autoestima, valor, respeto, poder, magnetismo. Tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia. Despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida. Después de la separación, después de pasar esta noche oscura, de estar sintiendo a esta persona todos los días, 24 horas, incluso sintiendo como una sensación en el corazón, como si todo se removiese. No quiero decir que sea ansiedad, no. Es cuando sentís incluso que el corazón piensa. Sí, es verdad, es el cerebro. Pero amigos, lo podemos sentir ahí en el corazón. Porque es el lugar donde las almas y llamas gemelas se conectan. Y a veces decimos, he sentido esto y creo que esta persona está bien o puede estar pasándolo mal. Haced caso a vuestras emociones, a vuestra intuición también. Y como veis, con el mago todo es posible. Ya os lo dije desde el principio. ¿Dónde está el mago? En Keter, en la primera sefirá del árbol de la vida, que es la que más cercana está a Dios, de la fuente divina. Y en la primera carta teníamos al universo. Mirad cómo todo se alinea de nuevo. ¿Por qué está el mago allí? Porque él es el que trabaja con su mente, con toda la sabiduría del cosmos, que es lo que representa la sefira de Keter, que es nuestra corona de la cabeza, y a través de ahí Dios nos da todos los dones y regalos en este mundo. Si hay alguien que puede, es el mago. Y como Mercurio llevaba alas en sus sandalias y en su casco, precisamente también, como lo hace un caballero de copas, puede que esté hablando también para personas que estéis distanciadas o viváis en distintas ciudades y habrá comunicación. Aquí también me está hablando de posibles viajes y que esta persona se pueda poner en contacto con vosotras o vosotros. Después de todo, de ese amor que hay tan arraigado y tan escondido, tenemos el mago aquí. Una carta que también está muy asociada a la ley de asunción. Creedlo en vuestra mente. Porque este mundo material, esta tercera dimensión, solo es otra de las tantas que hay. Lo que vemos es real. Pero no quiere decir que no existan más mundos. Y que no existan las vidas pasadas, ni la quinta dimensión, ni el amor eterno. Existen. El mago.
Decidme quiénes sois estos signos, porque aquí tengo a Géminis, también tengo a Virgo. ¿Y qué hace el mago, amigos? Con su mente y también con su cuerpo, sobre todo con sus brazos y sus manos, ejercita el poder, arriba y abajo. Es desafiante. Con el Rey de Copas y esta carta me está hablando de alguien que tiene mucho poder. Decidme en comentarios si tiene un trabajo importante o tiene a su cargo personas o lo ha hecho o le gusta el mando. Es alguien grandioso, muy grande y que se esconde en las sombras. Está haciendo esto, escondiéndose. ¿Qué siente esa persona por vosotros? Y esta es la que voy a coger porque ha salido disparada. ¿Qué tengo aquí, amigos? ¿Sabéis lo que me gusta esta carta? 3 de copas, Cáncer. Mirad que cuando estaba barajando ha salido, pero literalmente que se escapaba de la baraja. Amistad. Cenas, vacaciones, fiestas, disfruta de la compañía de tus amigos y familia. La alegría, amor y celebración influyen en tu vida. Ellos te ayudarán a estar en balance. Yo hice esta carta y la asocié a la amistad, que también puede ser el amor, pero es una carta tan hermosa porque está en la sefirá de Binah. De Binah es el entendimiento. En el árbol de la vida teníamos el 1 y las 3 primeras forman los 3 sefirot más importantes, la Santísima Trinidad. Aquí, sin el 3, donde está la emperatriz también, ¿cómo podemos parir? Y os he dicho que parir no se trata solamente de niños, sino de proyectos, de entendernos unos con otros, de ayudarnos. Porque vuestra alma o llama gemela es vuestra contraparte. También la necesitáis, y él también os necesita. Esta es la gloriosa carta del 3 de copas, donde todos se entienden y brindan, sin darse la espalda. Todos son uno, en un círculo, un 0. Mirad qué carta, mirad el 3, que el 3 es un número de muy buena suerte que se asocia a Júpiter. 3. Aquí va a haber reencuentros e incluso no será para todos los que lea, pero también es una carta que me habla de embarazos y de proyectos si estáis pensando en cambiaros de ciudad o hacer algo muy distinto. Vais a celebrarlo con vuestros amigos también y muchas personas alrededor. Brindis. Maravilloso ese 3 de copas. Maravilloso. Todo es posible. Mirad. El mago, 3 de copas. Alguien muy poderoso que se acerca para esta celebración. Después, como os explicaba sobre el 3, el 2 representa la pareja, la dualidad. No quiero aquí que entendáis que siempre tienen que ser energía femenina más masculina. Puede ser unión de cualquier género. Y cuando se unen los dos en armonía y felicidad, en equilibrio, se produce el 3. Porque aunque estéis unidos y no nazca un niño, lo más importante que está representando es el amor puro, el nacimiento, en esta vida de vuestra consolidación. Y debemos pasar unos procesos para llegar a entendernos con las personas. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué ocurrirá? Está siendo una tirada, amigos míos, increíble. Estoy muy feliz. Amor, celebración. Decidme también si esta persona en algún momento fue amigo o amiga vuestra. Si habéis trabajado con él o con ella.
¿Qué siente? Mundo material, estamos hablando de una carta que la asocia a los pentáculos. Mercurio, esta persona está trabajando mucho. Voy a sacar alguna carta más. Os he dicho que con el mago, escribe tus sueños. Ya lo tenéis aquí. Hay varias cartas que me hablan de ellos. Os había dicho que esta persona es poderosa. No tanto por el rey de copas, porque el rey de pentáculos es mucho más. Pero el mago, sí. Alguien que le gusta tener control. No solo de sus emociones, sino también sobre otros. Puede ser que tenga su ego. Y ya sabéis lo que yo pienso del ego, que hay que dejarlo para amar. Porque una pareja es de igual a igual. El ego es un adversario. Aquí hubo una despedida, un 8 de copas, Piscis. Alguien se fue. ¿Qué siente esa persona? Pero el 8, amigos, es un número de éxito y que también me está hablando de un regreso al hogar. Tiempo divino. Y hasta aquí. Reunidos. Amigos, éxito, niño interior, estoy despierto, etapas. Mirad lo que tengo aquí. Huida y mundo material. Mercurio, carrera, dinero. Es alguien a quien le interesa mucho tener un buen estatus. El mundo material. Reconocimiento, inteligencia. Es alguien astuto también. ¿Listo? Pon tu foco en tu servicio al mundo y tu gemelo lo valorará. Ellos también están persiguiendo su éxito y es lo que vais a hacer. Cuando os dije una vez que había que ser independientes, amigas y amigos, no solo materialmente, emocionalmente, no significa que no dependamos de nadie más, porque no somos autosuficientes, necesitamos a otros para comer, para tener las calles limpias, para aprender. No podemos vivir sin los demás. Lo que yo os quiero decir es que también tenemos que vivir en la tierra. Por eso el chakra raíz os dice eso, que os apeguéis, que os descubráis. Y que aunque no estuviera esta persona, tenéis que seguir hacia adelante. Aquí hay unos logros y metas también en la vida. Un servicio al mundo. No solamente poner vuestra atención en una persona todo el tiempo. No con ansiedad, como os digo. Si queréis pensar en ella y estar imaginando que os habéis ido de viaje y que la abrazáis, que dormís con ella, podéis hacerlo. Mientras que sea para sentir felicidad. Y que también trabajéis en lo que os apasiona. 8 de copas, Piscis, insatisfacción, búsqueda, metas. Tu gemelo es consciente del amor que siente por ti, pero necesita alcanzar sus objetivos. Sé fuerte durante vuestra separación. Alguien que se fue tenía asuntos pendientes que arreglar de su pasado, pero también esta carta me habla del regreso al hogar, como os he dicho antes. Va a hacerlo. Posiblemente es alguien que se ha estado enfocando mucho en sus propios objetivos. Quizás lo hayáis sentido hasta egoísta, que es una persona que pasa demasiadas horas o con amigos, familiares, que no se ha prestado la suficiente atención, pero va a recapacitar. Volverá, volverá. Tiempo divino, hay mucho amor y siempre hay tiempo de rectificar, porque todos hemos cometido errores alguna vez. Hemos renunciado incluso al amor para estar trabajando o otros para cuidar a sus hijos. La vida supone muchas renuncias y muchas etapas. Pero también es hora de que aceptéis que esta persona para vosotras y vosotros es vuestra alma, que está aquí para ayudaros y que debéis dejar el ego
y comprender qué sucedió cuando vuelva. Escribe tus sueños, tiempo divino. Terapia, quinta dimensión, de nuevo. Ley de Asunción, otra vez. Escribe en un cuaderno los sueños que tienes con tu gemelo. Esto te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender tu conexión. La conexión, amigos, no solamente en esta tercera dimensión, como os he dicho, sino que está siempre, siempre, siempre está esta persona al lado vuestro. Os está guiando, os ha despertado, os permite seguir, tener el impulso y la fe. Hace de esto también. Tiempo divino, confianza y fe. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y ascender espiritualmente. Confía en la divinidad superior y entrega tus deseos al universo. Hemos empezado con la carta del cosmos y acabo la tirada con tiempo divino. Mirad este reloj, porque ¿cuántas veces habéis pensado que lleváis muchísimo tiempo sin saber de esta persona o por qué no sucedió todo antes, incluso cuando la conocisteis? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no os dijo nada? ¿Por qué se fue con incluso otra persona? ¿Por qué os casasteis? Sé que hay personas que habéis tenido otras relaciones y no sois lo suficientemente felices. ¿Por qué? Os preguntáis, me han pasado tantas cosas a mí. Porque hay un momento para estar con esta persona. Y cuando llegue, lo sabréis. Mientras seguid haciendo este viaje, esta exploración de vuestra alma. Y en la base de la baraja, mirad, os he dicho ya que puede haber relaciones a distancia y aquí. Relación a larga distancia, viajes, reuniones, incluso si estáis juntos. Tu gemelo está dispuesto a todo para vivir contigo y está impaciente por abrazarte. Pronto recibirás una visita inesperada o haréis un viaje juntos. Se va a poner en contacto. Ya tengo el mago ahí. Es alguien que no para de sentiros, de soñar, de que cada noche cuando se va a dormir piensa mucho en vosotras. Y bien, ahora voy a sacar mi baraja de mensajes de almas y llamas gemelas. Voy a sacar unas cartas a ver qué nos quieren decir, aunque ya tenemos muchísima información. Y voy a barajar. ¿Qué mensajes para hoy especial San Valentín tiene? Ha salido felicidad. Amigos, es que querrías casarte conmigo. Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos. 10 de copas, Piscis. Tengo en esta tirada, la primera carta es un rey de copas. Estamos hablando de las emociones, sentimientos, el amor. Es una tirada que aunque hayáis visto que tiene parte del mundo material y de las finanzas, mirad, lo primero en lo que piensa y lo último en lo que piensa antes de dormir. Eres su familia. Ya os lo he dicho yo antes. Su familia. 110 cartas. ¿Qué mensajes tiene esta persona para este día tan especial? Y en la carta de mundo material, amigos, recordáis que os he dicho antes de Mercurio. Mercurio. Comunicación, personas que estéis en la distancia, incluso que os conozcáis, pero viváis en pueblos o ciudades distintas. Va a haber una reunión, puede ser que incluso esté en la misma provincia. Comunicación. Esta persona va a hablaros. ¿Qué mensajes tiene esta persona en este día tan especial? Secretos. Escuchad, cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Rey de copas. Alguien que está en la oscuridad. Y no porque no tenga claro
lo que siente, sino porque no lo está diciendo, no lo muestra. Incluso con algunos, no todos, esta persona incluso se comunica, pero no habla de lo enamorado que está, de que quiere casarse, no dice. No lo dice, pero lo siente y no lo entiende. Puede que incluso no sepa nada de almas y llamas gemelas y esté como extraño. Eso es lo que me llega a la mente. Está como que no puede comprender qué le está sucediendo. Le sobrecoge este amor. Le está, amigos, traspasando. No sabe por qué sueña tanto con vosotras. No sabe por qué no puede olvidaros ni siquiera después de tanto tiempo. ¿Qué mensajes tiene esta persona? Chakra del plexo solar bloqueado. 9 de copas, Piscis. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. Te imagino cenando en mi casa, paje de pentáculos, y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para pedírtelo. ¿Por qué tiene este chakra bloqueado? Es alguien que oculta intenciones subconscientes. De esto nos habla también el 9 de copas. Me está hablando de Yesod, una sefira que está muy asociada a la luna y a los deseos íntimos, carnales, la pasión y el instinto. Y tenéis una visión, estáis conectados con vuestras guías espirituales y os están mandando mensajes. Esto también me habla el número 9. Alguien que ha luchado mucho en su vida, que tiene prosperidad y abundancia y que quiere disfrutarlo todo, porque no tiene sentido estar en esta vida y no compartirlo con nadie. A pesar de que pueda tener una casa y pueda tener dinero, se siente vacío sin vuestro amor. Y está deseando tener intimidad. La luna que me habla de energía femenina, de sueños de nuevo y de pasión. Son los instintos más básicos. Y lo tenemos ahí en la segunda carta, chakra raíz. ¿Qué mensajes tiene esta persona en este día tan especial? Y voy a quedarme con estas cartas que son las que han saltado. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Admiración. Estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas. Te está viendo, incluso aunque sea a través de internet. Te mira. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. A eso me refiero. Que no puede describirlo. No tiene una palabra para poder saber qué es lo que le sucede. Sin embargo, se siente así. Todo el tiempo. Es como si vosotras y vosotros fueseis una parte de su corazón. No puede sacaros de la mente. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Y aquí tengo vidas pasadas. 6 de copas, Escorpio. Otra de mis cartas preferidas, ya lo sabéis. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. Es lo que siente. Imaginaos que él está pensando, soñando con vosotras y tal vez ni siquiera crea en las vidas pasadas. Pero de tanto que os ama, piensa que si hay otras vidas, volverá a por vosotras. 6 de copas. 6 de copas me está hablando también de 2 niños. Os he explicado esta carta. 2 niños que se aman, que son hermanos, que son familia. El hogar. Regresa conmigo. Regresa. Nunca te debí dejarte marchar. Nunca debí dejarte marchar. Es lo que estoy ahora canalizando.
Os echa mucho, mucho, mucho de menos esta persona. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Amigos, os he dicho, 9 de copas. Están hablándome de las visiones también. Es una sefirá donde se encuentra el arcángel San Gabriel, que nos da la visión. Quiero que confiéis en él, que le hagáis una oración y le deis gracias por esta conexión, porque es el arcángel que nos puede llevar a otras dimensiones. Sí, nos conecta con esa persona y nos da información que puede llegarnos a través de una visión, de un mensaje, de sueños. Hablad con San Miguel. Mirad, quinta dimensión de nuevo. Y además, los arcángeles a los que yo siempre les pido, ¿sabéis qué es? Protección. Y se lo cuento también a amigos míos y amigas. Ellos siempre nos están protegiendo. Siempre. Llamadlos. Decidles si en algún momento necesitáis algo o os sentís perdidos, perdidas. Os ayudarán. Os darán fuerzas. Y esos mensajes que tanto necesitáis. Yo soy un vehículo nada más, pero fuera, aquí, en este mundo material, hay muchísimas almas y seres espirituales que nos están ayudando. Universo, yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Vuelve a repetirse, vidas pasadas. Quiero reencarnarme hasta estar contigo. Te seguiré en todas mis vidas. Quiero casarme contigo. Eres mi familia. Te lo estoy ocultando. Tengo visiones sobre ti. Porque esta persona está teniendo sueños. Incluso puede que vea muchas secuencias numéricas o que vea algo en particular que le llame la atención. No solamente puede ser un número. A mí me pasa en general que veo muchos animales, incluso en los sueños, y me conectan con los guías. Cuando veo cada uno de ellos, cada animal representa un estado, un espíritu. Yo ya sé lo que me quieren decir. Y a vosotras seguro que también os pasa. Quiero que me digáis en comentarios si habéis tenido sueños que sean extraños o algún sentimiento, emoción. ¿Qué es lo que sentís? Porque esta persona se siente igual, pero no puede entender esta conexión. Solo sabe que quiere estar con vosotras. Cuando estoy leyendo las cartas, siento lo mucho que os echa de menos. Mucho, mucho. Y siento que esta persona se fue y no lo hizo bien, no lo hizo bien. Puede que también con ese 9 de espadas, no para todos, yo siempre generalizo porque aquí me escucháis muchas personas, puede que haya tenido otras relaciones, pero no se siente lleno. No lo siente así. Vosotras sois la pureza de su corazón, como el 6 de copas. Porque solo los niños aman así. Luego nosotros los adultos tenemos muchos prejuicios, miedos, nos asaltan las dudas cada día, también nuestro ego, nuestra soberbia. Sabéis que tenemos todo esto. Debemos frenarlo y aprovechar esta vida, amigos, esta. No esperéis a la siguiente, es en esta. Una tirada maravillosa para este día, muy, muy bonita. Y ahora voy a sacar el tarot. Decidme en comentarios quiénes sois, de todos los signos que he dicho, vuestra persona, quiénes os sentís así, que esta persona pues un día decidió irse o no sabéis nada de ella.
Yo sé que os leo en comentarios que me decís, Esther, y llevo incluso años esperando. Vais a tener esa respuesta. Hacedme caso. Desde la primera carta, confiad, no en el universo simplemente, en las estrellas y planetas, no, sino en todos los seres que hay aquí, que nos están ayudando. Confiad en Dios, confiad en los hermosos ángeles. Aquí, con el 9 de copas, 9, tenemos al arcángel San Gabriel. Tiempo divino, mucho amor que está escondido. Quiero que perdonéis a esta persona. Si sentís que os debe una explicación, ya lo hará. Que seáis capaces de seguir con vuestra vida sin miedo. Bien, voy a sacar alguna carta más a modo de consejo. ¿Qué siente esta persona o qué mensaje me quiere dar? 9 de pentáculos. Sé que hay muchas, pero es que está saltado. Es Virgo. Y voy a tomar esta. Estas no, que son muchas, pero esta la voy a tomar. Porque es que se ha dado la vuelta y mi intuición me dice, cógela. Mirad esto, amigos. 9. ¿Qué os acabo de decir? ¿Dónde está el 9? En la sefirá de Yesod. Y sí, es una sefira donde está la luna y a veces esa parte que más nos cuesta de nosotros, porque está muy oculta. Pero para llegar a la Tierra, que es el 10, antes debemos pasar por aquí, por la luna. Así os ve él o ella. Pensad que son energías. 9 de pentáculos. Me está representando a una mujer muy hermosa y poderosa, que tiene todo lo que quiere en su vida, muchísima abundancia. ¿Veis cómo está aquí? Es preciosa. Esto no... La belleza no depende de la edad, por favor. No quiero deciros que puede tener 20, 30 o 70. La belleza es interna, porque todos en algún momento pues, nuestro cuerpo será mayor, pero nuestras cualidades, virtudes, nuestra forma de ser, nuestra alma llena de experiencias y de amor es lo que va a brillar, y esto es lo que tiene esta mujer. Y así os ve. Sé que conocéis la emperatriz, conocéis a todas las reinas. Quienes de aquí estáis incluso solteras, separadas, no tenéis ninguna relación en este momento, porque os ve como la mujer ideal, que sabe mantener muy bien sus emociones. Tiene 9 pentáculos, que ya sabéis que representan al mundo material, mucha prosperidad y también al alma. Veis aquí que está el pentáculo y ella tiene un halcón. Esta carta es muy hermosa porque os ve no solo en apariencia física y en cualidades, sino que os domináis a vosotras mismas. Ella ha aprendido cuáles son sus fallos también y que debe mantener a raya. Por eso tiene el halcón aquí, pero el halcón no lo tiene en una jaula. Mirad. Ella, el halcón representa su pasión, es como la carta de la fuerza con el león. Pero ella quiere que el halcón vuele en algunas ocasiones para desatar sus instintos. Me está hablando de alguien que con un instinto, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Instinto sexual muy exacerbado. Tiene muchas ganas. Es lujurioso. Es lo que siento yo con esta tirada. Tengo aquí el 9 varias veces repetido. 9 de espadas también. Alguien que está durante la noche, sobre todo, pensando mucho qué haría. Y, como os decía, este halcón representa toda esa parte más instintiva, pero que vosotras domináis muy bien. Os ve y sabe que os gustan mucho los animales, que aceptáis las reglas de este mundo, cómo funciona la Tierra. De esta energía me habla. ¿Y sabéis qué hace más el 9 de pentáculos? Que ella
sabe que tiene imperfecciones. ¿Cuántas veces os he dicho que somos perfectos dentro de nuestras imperfecciones? Ella sabe que la tierra es así también, que hay depredadores como este halcón y que hay presas, pero que a pesar de ello no lo va a mantener enjaulado. Sabe que en la tierra hay riesgos, pero que es hermosa. Acepta quién es ella y acepta la tierra también. Así os ve, así os ve. Con mucho instinto, pasión, hay lujuria, hay sueños y de otros tipos también, románticos y sensuales, y muchas, muchas, muchas ganas de estar con vosotras. La mujer os ve como la mujer más importante de su mundo, de todo el universo. 9 de pentáculos. Aceptaos, porque a veces también nos culpamos, buscamos errores en nosotros mismos. No debemos hacerlo. No cuando seamos conscientes de que hemos hecho algo mal y debemos de corregirlo, sino no debemos de vernos como imperfectos, con fallos, como que no merecemos estar aquí, como que no somos suficientemente hermosas, como que nos falta algo. No así. No nos falta nada. Siempre lo diré, somos perfectas y perfectos, porque somos seres humanos. Y como seres humanos sentimos. ¿Qué es lo que hacemos? Amar, tener empatía, salir todos los días, trabajar, algunos criar a sus hijos, proteger a su familia, cuidar de la tierra. ¿Creéis que no somos perfectos todavía? ¿Y algo más que me puede decir sobre esta persona? La primera vez que os vio, os encontró muy bella. Os dio algún cumplido ese día. Hablo para personas que sois muy organizadas. Virgo, ya sabéis cómo sois, con las que he hablado, ya lo sabéis, os mando un saludo a todos. Pero Virgo le gusta aquí el trabajo en la tierra, le gusta ver frutos y es lo que va a suceder también, porque mirad, 9, hay mucha abundancia. Mirad, ha salido disparadas, amigos. Y a ver, 4 de pentáculos, alguien que como veis, este es Capricornio, un sol brillando que casi eclipsa toda la carta, es como la carta del sol. Mirad cómo os tiene en su regazo, alguien que no os suelta. 2 de copas, Cáncer. Mirad aquí, la pareja, el amor. De igual a igual, como ya os he explicado. 7 de bastos, puede que haya alguna dificultad, pero se va a superar, porque los bastos representan la intuición y la fuerza, por lo tanto, vais a poder, o vuestra persona, con todo. Y en el 2 de copas, ¿por qué ninguno de ellos está por encima del otro? Ya os he dicho que esta persona puede tener un poco de ego, porque tengo el mago ahí. Sin embargo, hay que descartarlo, porque en las parejas se trata de amarnos y de ayudarnos de la misma manera, no de que uno sea superior y el otro inferior, o de que alguien quiera tener el control. No, esto no es el amor. El amor incondicional es amarse, de respetarse, tal y como somos. Mirad lo apegado que está a vosotras y vosotros. Es que vuelvo a tener aquí otro 9 de copas. Mirad toda la abundancia, vuelve a repetirse. Rey de copas, se repite. El mago, se repite. Paje de copas. Amigos, por eso me gusta que las tiradas sean así, sin cortes. Ya lo digo muchísimas veces, pero es que mirad vosotros mismos que es que todas las cartas me ha salido un paje de pentáculos, pero aquí
El paje de copas está relacionado con los sueños y lo tengo otra vez aquí. Es que como veis, esta persona ya me está diciendo lo mucho que sueña con vosotras y vosotros, que está ocultando sus sentimientos. Aquí está. Se siente muy, muy poderoso. Sin tocar el agua, lo que no hacen todos los demás. La reina sí toca el agua, el paje también, pero él, sin embargo, no. Aquí está. ¿Veis esta copa? Está hablando de su corazón. Y aquí los peces. Sabéis que estáis teniendo estos sueños. Lo tengo ya desde la primera carta, con esta conexión. Se está comunicando. Mirad cómo esta chica está hablando con este pececito de aquí en esta copa. El pez es el subconsciente. Viene del mar. Y está hablando con él para que le lleve mensajes a vuestra mente. Decidme si vuestra persona tiene el pelo oscuro, castaño, de piel clara en esta baraja. Ya sabéis que sale la tez un poquito más oscura, pero no importa. Decidme cómo es esa persona. Así se ve, le gusta, es muy varonil, eso sí. Puede ser padre de familia y aquí está. Como este paje, tiene miedo incluso de revelar sus sentimientos. Aquí tengo a Acuario y aquí a Piscis. Tiene miedo porque incluso puede haber pasado mucho tiempo, situaciones, y no está seguro de si vosotras o vosotros le vais a decir que sí. Y entonces por eso está soñando y pensando todo el tiempo. Lo hace y tiene una estrategia, porque con el mago viene a por todas. Quiere triunfar y sabe que puede hacerlo. Mirad todo lo que tengo aquí. Todas las cartas se repiten otra vez. 9 de copas y el mago. Como os he dicho, el 9 está asociado a la sefirá de Yesod. La luna, aquí. Abundancia. En esta baraja salen todas mujeres muy, muy hermosas. Recordad, la belleza está en el interior. Y es gracias a este interior donde se refleja todo el exterior, porque no existe belleza si no hay dentro cualidades, amor, compasión, comprensión, cuidado a otros. Esa es la verdadera belleza. Todo lo demás se esfumará, amigos, se irá. Sí, no, la belleza y la juventud no durarán siempre, por ahora. Puede que haya un momento que seamos inmortales, quién sabe. Y así viene, otra vez con flores. ¿Recordáis la tercera carta, la rosa? Pero mirad con qué viene esta persona. Va a haber noticias. Tengo aquí ya varias veces el planeta Mercurio. Alguien que en secreto está tomando decisiones. El mago, Virgo, Géminis. Miradlo aquí cómo está. Es poderoso, tiene a los pentáculos, trabaja con todos los elementos del tarot que representan el amor, la verdad, la pasión, la intuición y el mundo material, y que tiene una varita mágica. El mago está haciendo algo en oculto. Él sabe lo que está haciendo con sus pensamientos y lo que quiere conseguir con vosotras. Va a tomar decisiones, ya lo está haciendo. Y quiere compartir su felicidad y su amor. Más allá de que le guste sentirse poderoso y sea un poquito controlador, que tenga ego y que esté aferrado al éxito también, más allá de esto, le interesan los sentimientos. 9 de copas, vengo aquí con todo. Puede que vaya a traeros un ramo de flores o de rosas, pero quiere deciros lo mucho que os ama, que ha trabajado mucho en su vida, se ha esforzado para tener lo que tiene. Puede ser que sea una persona que haya estudiado muchísimo, que tenga un negocio y no quiere compartirlo con nadie más, solo con vosotras y vosotros. Le merecéis todo el respeto. Sois la mujer más mágica y hermosa que ha visto en su vida. La más pura de corazón. No entiende cómo puede ser su alma. Es alguien que os ve. Incluso puede espiaros a través de internet. El mago,
aquí. Esto es lo que tiene. Mucho poder mental, también destreza y habilidades. Como sabéis, el mago siempre trabaja de cintura para arriba. No hay nada que pueda ser imposible para él. Mirad todo lo que os viene. Cuánto amor siente por vosotras. Muchísimo. Rey de copas. A veces tomamos decisiones incorrectas o correctas según como lo miremos, porque nos sirven para avanzar también y tener crecimiento. Pero veis que casi que se puede reflejar el miedo en esta carta. Puede que también esté hablando para personas que seáis del mismo género, con este paje de copas. Alguien que vive mucho, mucho en sus emociones, pero para adentro. A las personas que conoce les muestra una cara, algo que no es. Quiere verse como superior, con mando, con control, como que a él no le afecta ni siquiera las relaciones, que lo puede superar todo y sin embargo luego está casi asustado por deciros lo mucho que os ama, porque sabe que con vosotras es vulnerable, tiene que bajar la guardia. Esto es lo que siente. Esta persona va a regresar con flores. Esto es lo que os puedo decir. Va a regresar con las flores, rosas. Bien, pues ahora voy a sacar estas tres opciones, amigos míos. Voy a poner la primera, la segunda y la tercera. Y voy a sacar las opciones para vosotros. Aquí tengo una amatista, un lapislazulis natural y una concha de mar que está en forma de corazón. Me encanta. Y ahora voy a hacerlo así. Voy a sacar primero las cartas que vaya a utilizar. Primero voy a sacar esta baraja. Está aquí. Voy a barajarla. Ya sabéis cómo lo haré. Y voy a sacar una por opción. A ver cuál es la fantasía secreta de esta persona en este San Valentín. Porque con la tirada, amigas, y creo que la voy a meter dentro, porque ya la he visto y entonces ya pues no tendría mucho sentido. Como os decía, con esta tirada he visto que es alguien que está fantaseando recurrentemente. La noche es un espacio para pensar y darle muchas vueltas. Y ahora voy a escoger una carta para... A ver. Vamos a ver cuál va a ser la primera carta. Esta de aquí. Vamos a ver la segunda. Voy a sacar una tercera carta. Esta carta de aquí. Y estas las voy a retirar. Y ahora voy a sacar esta baraja que os he enseñado antes. Y voy a sacar una por cada opción. A ver qué mensaje más personal hay para cada una de las opciones. Vamos a ver. ¿Qué querría deciros? Porque en esta baraja hay también mensajes muy, muy concretos. Pues de amor, pasión, de reencuentros, almas, llamas gemelas. Voy a escoger. Vamos a ver. Primera carta. Esta para la primera opción. Segunda opción. Aquí. Y tercera opción.
Voy a retirar estas. Y bien, amigos, vamos a ver. Esta es la primera opción. A ver, ¿qué habéis escogido? La primera es la amatista. Segunda, lápiz lazulis. Y tercera, la concha en forma de corazón. Quiero que tengáis ya muy claro, que elijáis con vuestra intuición, no penséis. La primera que os llegue a la mente. Y ahora sí, voy a sacar la primera, a ver cuál es. Vamos a ver primero el deseo que tiene esta persona. Fuego. Déjame encender. Voy a leer lo que pueda. Tu zona con mis manos mientras te hago sudar en todos los lugares. Es alguien que quiere experimentar encuentros íntimos, no solamente en tu casa o en la suya, sino fuera. Quiere darte todo el placer que tú deseas. Y que dice, aquí también, acción. Estamos hablando de viajes. Os he dicho que veía mensajes y movimientos. Y aquí tengo un avión. ¿Quiénes de vosotros estáis en una relación a distancia o separados de esta persona? Mirad, es que ya más claro no puede ser. Vemos aquí el mar y el ala de un avión. Aquí va a haber movimientos para la primera opción, aunque ya en general en toda la tirada hemos visto que Mercurio sobresalía. Opción 2, amatista. Vamos a ver primero el deseo, la opción 2, lápiz lazulis. El deseo es irresistible. Ríndete a mi control y déjame azotarte con la fusta para sentir un placer extremo. ¿Recordáis que os he dicho que puede ser alguien que le gusta tener control? Y, por supuesto, esto debe ser consensuado, ¿no? Es un juego de adultos. Decidme a quién de vosotros le gusta o a su pareja. ¿Y qué carta hay? Un mensaje. Sanando. ¿Quién se encuentra ante alguien que ha tenido problemas, que puede estar pensando en lo que sucedió, no simplemente en vuestra relación, sino en su pasado? O puede ser con su expareja, familiares. Es alguien que necesita recapacitar mucho. Decidme luego en los comentarios con qué opción os habéis quedado. Y la tercera, la concha de mar. Vamos a ver. El primero, el deseo, amigos. Placer. Estoy sonriendo porque la primera y la tercera se parecen mucho. Y además toda esta tirada con este día tan especial es además muy... No puedo decir todas las palabras, pero me entendéis. Placer. Voy a leer lo que pueda, pero os la voy a enfocar aquí. A ver si se ve bien. Aquí creo que se ve. Deseo, ya sabéis, y hacer todo esto, ¿no? Hasta que puedas tener un orgasmo. Esto es lo que puedo leer, pero se puede leer, podéis verlo perfectamente. Quiere darte placer. Placer y hacerte sentir todo lo que estás imaginando. Es muy parecida a la primera opción. El de la opción 2 quiere tener más el control. Y vamos a ver qué dice aquí. Juegos mentales. Tenemos aquí una pareja en la opción 3. Como ves, se llevan muy bien, pero están los dos como jugando a ver quién puede más. Los dos estáis pensando muchísimo el uno en el otro. E incluso podría decir que estáis muy pendientes, tanto vosotros como él o ella, de las redes sociales, del trabajo, de lo que hacéis, de cómo estáis en vuestra casa, de cualquier proyecto que hayáis empezado. Lo sabe todo. Y de nuevo, es que, mirad, no puede ser tantísimas cartas y que hayan salido todas estas. Él lleva aquí en la solapa que lleva un capullo, una rosa roja. Y ella que lleva aquí flores. Muchas flores también en esta tirada. Es lo que más me resuena a mí también. Las flores, quinta dimensión, los sueños, la necesidad de estar unidos.
en cuerpo y alma, el tiempo divino, una reflexión que está haciendo esta persona para volver, vidas pasadas, mucho amor escondido y que desde luego hoy ha salido a la luz, que quería que las cartas hablasen de todos estos sentimientos y para vosotros. Y bien, amigos y amigas, hasta aquí he llegado. Espero que me dejéis en comentarios con qué parte os sentís más identificadas o identificados, qué opciones habéis elegido, qué signo sois y cuál es vuestra alma o llama gemela. Recordad que es importante también el ascendente y signo lunar, no solamente el signo solar. Recordad también que pronto haré los horóscopos, quiero que sean semanales. No serán tan largos como una tirada porque si no, no acabaría. Pero que sean también lo suficientemente informativos, que sepáis todo lo que podáis. Os doy las gracias por estar aquí. Yo he estado muy a gusto. Me ha encantado la tirada, es hermosísima. Esperanza, muchísima también. Amor, que aunque esté escondido, aquí ha salido. Miradlo bien. Aquí hay alguien que, como ese paje de pentáculos y ese paje de copas, tiene su corazoncito lleno de vuestro amor y desea compartirlo. Mirad todo cómo siente y cómo os ve esa persona. Os ve hermosísima. Me ha encantado la tirada y estoy muy contenta de volver con todos vosotros. Os envío desde España un fuerte abrazo, muchísimos, muchísimos besos. Os quiero. Así lo puedo decir. Os quiero. Os quiero enormemente. Porque en muy poco tiempo, ya sé que no suelo subir muchos vídeos, pero lo voy a hacer más, os lo prometo. Hemos conseguido que este canal pues esté lleno de mucho amor, los comentarios, que son lo que más me gusta, y os lo agradezco de todo corazón. De la verdad, eso es lo que me sale. Os deseo lo mejor, voy a seguir haciendo lecturas. Os felicito en este gran día, amigos, y espero que me digáis en comentarios: Esther, tengo noticias de esta persona, o voy a hacer un viaje, o vamos a hacerlo, o he recibido un regalo, aunque sea una rosa. Pero seguro que pasará. Creedlo. ¿De acuerdo, amigos? Pues muchísimos besos, todas mis bendiciones para vosotros, y nos vemos en la siguiente lectura. Y no voy a tardar mucho tiempo. Gracias a todos.